Cuando se habla de los intérpretes de jazz de los últimos 60 años, uno de ellos destaca por su innegable importancia: Ron Carter. Hay varias razones por las que el señor Carter es uno de los contrabajistas más grabados de la historia. Su timbre y tono, la elección de las notas, la elegancia y creatividad de sus líneas de acompañamiento, entre otras muchas cosas. Es un campeón de los pesos pesados del walking bass. En mi opinión, sus líneas están entre las más creativas, eficientes y reconocibles que puedas escuchar. Vamos a fusilar dos coros del señor Ron Carter caminando sobre un blues en fa. Este es un fragmento del concierto inaugural del Instituto Monk, grabado en 1986 a dúo con Herbie Hancock, y es la introducción a Blue Monk. Bien, en los primeros 4 compases ya comienza en la segunda corchea del primer tiempo, en vez de empezar en el tiempo fuerte, desplegando un movimiento cromático desde La para aterrizar en Do y resolver en Fa cromáticamente desde Re. En el tercer compás repite el mismo patrón cromático en dirección al segundo quinto primero que parte desde Do, utilizando una aproximación cromática hacia La, que es la tercera de Fa. En el compás 5 repite el mismo patrón del primer compás, pero esta vez sobre el acorde de si bemol, utilizando en los compases siguientes aproximaciones cromáticas hacia las notas importantes de los acordes. Bien, en el noveno compás sobre sol menor 7, utiliza un ornamento ligando las notas sol y la para luego desplegar en el décimo compás sobre do 7 un tresillo de corcheas sobre la triada de do que une magistralmente con el mi al aire. Esto es un clásico en Ron Carter. Bien, aquí repite la misma idea rítmica con la que empezó el coro y utiliza magistralmente las cuerdas al aire para subir hasta el Fa 3, desde donde engancha el siguiente coro. Cuerpo tranquilo, mínimo movimiento y sonido redondo. En este segundo coro desciende utilizando la escala dominante bebop, una escala muy útil para construir líneas de walking bass, por cierto, y que ya vimos en el segundo capítulo del curso de iniciación al contrabajo jazz del que te dejo un enlace aquí arriba. Y entonces utiliza un recurso muy suyo para llenar los 4 tiempos del compás número 14. Este es un lick que el señor Carter suele utilizar sobre cualquier acorde: menor, mayor, dominante, cualquiera. En el cuarto compás sustituye el acorde de Fa 7 por Si 7. Esto se llama sustitución tritonal y consiste en sustituir el dominante original por otro dominante a una distancia de cuarta aumentada, con la intención de resolver cromáticamente hacia el acorde objetivo. Es un recurso muy utilizado en el jazz para crear tensión y el señor Carter lo utiliza brillantemente. Luego hace 2 movimientos cromáticos, uno en si bemol y otro en fa, antes del segundo quinto primero para resolver al noveno compás. En el noveno compás normalmente tocamos sol menor 7, que tiene si bemol como bemol 3, pero él comienza con un si natural que implica totalmente el acorde de sol mayor 7,
y lo despliega en 4 tiempos como dominante de Do, que es un acorde también dominante. Y se guarda lo mejor para el final, una bajada de segundos quintos primeros por tonos enteros que recuerda los cambios de Coltrane y resuelve en Fa. Es sencillamente genial. Mi consejo, si quieres mejorar tocando, estudia siempre a estos grandes maestros. En solo 2 coros despliega movimientos cromáticos, clara resolución hacia los acordes, sustituciones de acordes, dominio de la técnica del instrumento y un swing increíble. Todo esto conforma el lenguaje indiscutible y personal del señor Carter.